Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al Museo UNAM hoy, con mucho gusto de que nos acompañen en esta ocasión muy especial, en donde inauguraremos nuestra vitrina de tesoros del Archivo Histórico de la UNAM, un espacio dedicado precisamente a mostrar estas colecciones que se tienen en el Archivo Histórico de la UNAM y que difícilmente tenemos oportunidad de ver. Para esta inauguración, bueno, debido a la pieza que se ha seleccionado y que ha tenido la curaduría especial desde la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM que nos acompaña, quiero presentarles hoy a nuestra invitada especial, a la doctora Susana Virú. Ella tuvo el agrado, la generosidad de compartir con nosotros su conocimiento sobre un álbum que se registró en 1923 en el eclipse del 10 de septiembre. Hace 100 años hubo toda una reacción, una curiosidad por seguir este fenómeno que hoy tenemos y que estamos esperando también con ansias para dentro de un par de días. Entonces hoy la doctora Susana nos va a platicar un poco sobre este álbum, sobre esta experiencia y sobre esta pieza que podrán ver en el Museo UNAM hoy en la vitrina dedicada al Archivo Histórico de la UNAM. De darle la palabra a la doctora, quisiera darles una pequeña semblanza de su trayectoria, sobre todo como divulgadora. Ella estudió la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y el doctorado en Astronomía en la Universidad de Manchester, en Reino Unido. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Trabaja en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM desde 1996 y ha producido numerosos artículos y conferencias, así como el guión para una exposición. Es autora de los libros Para calcular el universo, del Fondo de Cultura Económica, Caja de herramientas para hacer astronomía, de Paidós, La mirada de Galileo, del Fondo de Cultura Económica, Al otro lado del telescopio, los descubrimientos de Galileo, de Ediciones SM, y del blog Querido Galileo, blogspot.com. Agradecemos muchísimo su presencia y pues esta charla que hoy tendremos el honor de escuchar. Espero que la disfruten mucho y sin más te dejo la palabra, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Claudia, y gracias a Yolia también, tortolero del Archivo Histórico, por aceptar que viniera a dar esta charla. Pues sí, estoy aprovechando que tenemos otro eclipse total en México y les voy a platicar algo que tiene que ver con el folleto que pueden ver abajo, pero que es una historia un poco más larga también. Bueno, ya les dijo Claudia, este eclipse fue el 10 de septiembre. Gracias, mejor, ¿verdad? El 10 de septiembre de 1923 y les voy a platicar toda la historia de cómo... Entonces esto había que... No quiere. Nos vamos a quedar en la primera diapositiva. Ah, es que estaba apagado, ya. Ok, las partes de la plática que les voy a dar es primero qué se necesita, seguramente ya para el día de hoy ya saben, pero qué se necesita que suceda para que haya un eclipse. Luego, en 1923, ¿para qué servía un eclipse? Que obviamente eso ha cambiado. Y luego el eclipse que sucedió en México, que la particularidad que tiene, a diferencia del que vamos a ver el lunes, en que la trayectoria del eclipse se sube y pasa por Estados Unidos, este eclipse tenía más bien en vez de como sonrisa, tenía como lo contrario, y entonces solo pasaba por el norte de México, entonces solo se podía ver acá. Entonces les voy a platicar cómo se prepararon, cómo fue la observación y qué pasó en la prensa, que es súper interesante. Esta cosa no coopera. ¿Voy a tener que hacer esto cada vez o qué? Ahí está.
Ok, ¿qué se necesita para que suceda un eclipse total de sol? Bueno, un eclipse total de sol es cuando la luna se interpone entre el sol y nosotros y no nos deja ver el sol. Entonces tienen que suceder dos cosas. Tiene que haber una alineación entre los tres cuerpos, tierra, luna, sol, y se tienen que ver del mismo tamaño aparente. La alineación no es cualquier cosa, porque nosotros rotamos alrededor del sol en un plano orbital, que podría ser este, y la luna gira alrededor de nosotros en un plano orbital diferente. Si estuvieran todos en el mismo plano, cada mes habría un eclipse. Entonces no sucede todo el tiempo para que se alineen, ¿no? Lo otro es que las órbitas, nuestra órbita alrededor del Sol y la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no son circulares, sino las distancias siempre serían iguales. Como son ovaladas, entonces a veces la Luna está más cerca y a veces está más lejos. Entonces la Luna no siempre tapa por completo. El año pasado tuvimos un eclipse anular, donde sí se alineaban, pero la luna dejaba un cachito de sol, dejaba un anillo alrededor que no tapaba. Entonces, para que haya un eclipse total de sol, se tienen que alinear y tienen que estar a la distancia correcta. La otra cosa que tiene que suceder, porque tenemos nosotros esta expresión de tapar el sol con un dedo, pues si movemos el dedo a la distancia correcta, nuestro dedo es del tamaño del sol y lo tapamos, ¿no? Entonces la otra cosa que tiene que suceder es que los dos cuerpos que se van a alinear sean del mismo tamaño. Y sucede que el sol es como 400 veces más grande que la luna, pero está como 400 veces más lejos. Entonces, de pura casualidad, porque podía haber sido de un millón de otras maneras, la manera en la que vemos el Sol y la Luna son casi exactamente del mismo tamaño cuando ciertas órbitas se alinean. Entonces, por todo eso es que no tenemos eclipses totales de Sol todo el tiempo, mientras que parciales hay mucho más frecuentemente, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que suceder para que haya un eclipse. Entonces, vayámonos a principios del siglo XX y pensemos qué es lo que estaban haciendo los astrónomos, por qué les podía interesar un eclipse. Una de las cosas que todavía en 1923 no estaba de todo resuelta era, conocíamos bien las distancias relativas, por ejemplo, entre la Tierra y la Luna, entre la Tierra y Marte, pero no teníamos una medida de una distancia absoluta. Y para conocer las distancias absolutas quizás les tocó ver, no, seguro a todos los que están aquí les tocó ver, bueno, quién sabe, el tránsito de Venus. Necesitamos ver lo que se llaman los contactos, el momento en que el disco de la Luna y el disco del Sol se tocan y el momento en que se dejan de tocar. Eso nos ayuda a conocer una cosa que se llama la paralaje, que es cómo se ve diferente un objeto dependiendo de la posición donde se mire, y eso nos ayuda a tener como un metro, una unidad para medir todo el sistema solar. Entonces ese todavía en ese momento era un tema interesante. El otro es conocer la corona, que es una cosa que creo que ahora nos va a tocar muy bonita. Los eclipses se habían estudiado desde hace mucho tiempo, pero solo hasta mediados del siglo XIX alguien, o sea, porque en lo que estaban ocupados, bueno, en lo que estaba ocupado el público general es en asombrarse de que baja la temperatura, se oscurece, los pájaros se van a la cama, y los científicos lo que estaban haciendo era medir los tiempos precisos en los que se dan los contactos para conocer entonces las distancias. Y solo fue como hasta mediados del siglo XIX que a un astrónomo se le ocurrió distraerse y mirar para arriba y vio que había una cosa difusa que se expande en forma de corona en torno del Sol, y dio para muchas discusiones porque nadie tenía una teoría de qué podría ser eso. Entonces decían, pues debe ser la atmósfera de la Luna, pero la corona, cuando la luna se empieza a ir, la corona no se va con la luna. Entonces eventualmente dijeron, no, pues debe ser como una atmósfera del Sol. Entonces ahora ya sabemos eso, pero en 1923, y de hecho en la actualidad todavía el estudio de la corona es algo que le interesa a los geofísicos este año, todavía lo van a estudiar, ¿no? Entonces la gran ventaja de que la luna tape el cuerpo del Sol es que nos deja ver la corona, y la corona es más o menos espectacular dependiendo de en qué fase está el Sol. En 91 hay unas fotos muy bonitas
La corona no está muy llamativa, pero no está muy espectacular porque no fue una época de mucha actividad del Sol. Ahora creo que nos va a tocar una corona más interesante, pero vamos a ver. Entonces ese era otro de los temas que les interesaba a los astrónomos. Y por último, esta es como la más popular o conocida, en la teoría de relatividad de Einstein, como seguramente han visto esta imagen de la gravedad, la entendíamos antes como una fuerza lineal de atracción, pero lo que Einstein propone es que más bien los cuerpos deforman el espacio-tiempo. Entonces la imagen que todos hemos visto es como una sábana y un cuerpo a la mitad, y el cuerpo deforma esa sábana, ¿no? Bueno, con un cuerpo grande en el espacio-tiempo, la trayectoria de la luz se deforma. Entonces, si entre nosotros y una estrella se interpone un cuerpo grande, como por ejemplo el Sol, entonces la trayectoria de la luz de las estrellas cambia. Entonces, una de las cosas que Einstein, antes de la Primera Guerra Mundial, Einstein ya había dicho, esto debe tener una comprobación, o sea, su teoría que describí como una sábana deformada, debe tener una comprobación que se puede ver en los eclipses, porque en un eclipse tenemos el día antes el campo de las estrellas y mis dos estrellas de referencia están aquí. Y el día que el Sol está entre nosotros y las estrellas, la luz de las estrellas se deforma y entonces la posición de las estrellas cambia. Y por eso ven esas rayitas, ¿no? Bueno, Einstein dijo, por favor astrónomos, por favor hagan esa observación, y se atraviesa la Primera Guerra Mundial y entonces no se puede hacer. Y fue hasta 1919 que Eddington hizo la primera observación, y luego en 22 el observatorio de Lick hizo la segunda observación, pero es una cosa bien complicada. Entonces todavía en el eclipse de 1923 tenía sentido volver a medir el cambio de la posición de las estrellas durante el eclipse para ver si en efecto, o sea, entre más datos en ciencia, entre más datos tengamos mejor. Entonces esta era otra oportunidad para medir ese campo. Eso era todo. Bueno, y la última, como yo tengo varios conocidos que son perseguidores de eclipses, la última es viajar. Ahora seguramente ustedes conocen a alguien que se fue al norte del país. Yo conozco a gente que se fue a Texas porque ya se atrasó tanto que no consiguió ningún lugar en México. Conozco gente que ha ido a varios eclipses, o sea, yo he visto los eclipses que pasan por encima de mí, pero hay gente que va por el mundo, que debe tener mucho tiempo y dinero, que van persiguiendo eclipses, ¿no? Bueno, los científicos hacían eso desde el siglo XIX porque era muy importante y porque conseguían a alguien que los apoyara, pero se tienen que imaginar qué clase de expediciones eran. Los telescopios eran enormes, o sea, bien pesados y muy delicados. Los lugares a veces eran súper remotos. No podían, o sea, les daban apoyo, pero no podían llevarse a todo el personal del observatorio. Entonces tenían que llegar y preparar gente local para que los apoyara. Eran unas expediciones así súper complicadas y no todas llegaron a buen puerto. Eran conforme, y claro, tienen que imaginarse que se movían en tren y en barco, y luego supongo que en mula, depende a dónde llegaran, pero conforme la comunicación se va volviendo mejor en el mundo, se vuelve, como los conocidos que tenemos ahora, se vuelve algo que hace la gente común. O sea, hay fotos de señoras en lugares súper remotos, señora en la India haciendo observación solar, ¿no? Porque ya se vuelve algo que se puede hacer como de turismo. En el caso de México, ahora les platicaré más, pero la comunidad internacional se va enterando, y especialmente de Estados Unidos porque les queda bastante fácil para venir, y no tanto de Europa, no solo porque está lejos, sino porque todos están todavía muy lastimados por la Primera Guerra Mundial, no vienen tanto de allá. Bueno, y nosotros ¿qué hicimos? En México, ¿qué se hizo? No sé qué tanto sepan del Observatorio Astronómico Nacional. Fue fundado en 1878. Inicialmente lo pusieron en el castillo de Chapultepec, pero luego el ejército pidió ese sitio, entonces nos mandaron a Tacubaya. Este es el edificio en Tacubaya ya terminado, pero tienen que pensar, y bueno, todo esto fue con apoyo del gobierno de Porfirio Díaz, y tienen que pensar que terminar el observatorio fue, o sea,
declarar el observatorio, como me platicabas Claudia, declarar el museo existente es una cosa, pero abrirlo y echarlo a andar les tomó como 20 años de construcción. Y además después, antes de 1923, que es el año que vamos a ver, pues se atraviesa la revolución, ¿no? Y por varios momentos estuvo completamente encerrado el observatorio. Bueno, en el mero centro de la foto, con los 3 niños a sus pies, está Joaquín Gallo, que era el director en el momento que vamos a repasar, su esposa y todo el personal. Unos cuantos años, esto es como 1919, en uno de las salas de juntas del observatorio. Oh no. Ok, Joaquín Gallo convoca a toda la comunidad que se le ocurre a nivel nacional, y entonces convoca a los geógrafos y le ayudan a hacer un mapa actualizado que ahora vamos a ver, con trenes y con el lugar por donde pasa el eclipse. Los astrónomos le ayudan a calcular con precisión la franja de totalidad, la franja de parcialidad y los tiempos, ¿no? Para poder difundir esa información. Los meteorólogos, porque es muy importante y también vamos a tener que poner changuitos, los meteorólogos desde varios años antes se dedican en septiembre a observar la nubosidad en muchas regiones del país, bueno, en toda la franja de totalidad, para determinar dónde poner la expedición que va a ir a observar. En fin, que convoca y trae en torno suyo a mucha gente. Entonces, parte de la preparación es ese mapa que les dije. Ahí pueden ver por qué, por la forma, por la trayectoria de la sombra, pueden ver por qué no pasa por Estados Unidos. Mérida y esa zona del sur no era tan factible por cosas de clima. Y entonces una de las cosas que hace Gallo es elaborar ese mapa, difundirlo aquí, pero difundirlo en Estados Unidos también, porque está consciente de que va a haber muchos astrónomos allá que van a estar interesados. Esta cosa es o insensible o hipersensible. La otra de las cosas que hace es que pide apoyo al gobierno y le dan dinero para comprar parte de equipo nuevo. Van a llevar cosas que ya tienen, pero necesitan, y ahora van a ver una foto, necesitan equipo específico. Entonces esto es una foto con Gallo otra vez prácticamente en el centro, el que lleva el chalequillo oscuro, y lo que están haciendo es que en el observatorio montan el mismo dispositivo que van a usar durante la expedición para saber que todas las partes embonan, que todo funciona. Y además los eclipses, a ver, esto igual ya lo han oído porque la prensa seguro ya lo ha difundido, los eclipses pueden durar hasta 7 minutos, pero este iba a durar 3 y pico, entonces 3 y pico la totalidad. Y entonces durante ese momento tenían que hacer todas las observaciones, entonces cada quien tenía que ensayar la parte que le tocaba y hacerlo correctamente, ¿no? Entonces una cosa que hicieron fue comprar equipo y ensayar. La otra cosa, les dije que Gallo se puso en contacto con astrónomos principalmente norteamericanos. Él escribió artículos en revistas americanas, entonces lo empezaron a contactar y se hizo un grupo internacional de como un comité de qué vamos a observar, con qué lo vamos a observar, cuáles son nuestros objetivos. Y entonces en revistas varias empiezan a salir las discusiones, se dan discusiones en carta, pero se dan discusiones estamos hablando de varios años, ¿no? Y entonces en la parte inferior derecha ya les había dicho, interesa la corona. Además, el hecho es que Venus, como está tan cerca del Sol, no se ve porque el Sol brilla demasiado, pero cuando está eclipseado se puede ver. Está toda la parte de qué pasa con el magnetismo en ese momento, y la imagen de la izquierda es lo que ya les había dicho de cómo podemos constatar la teoría de Einstein. Entonces hay artículos, hay cartas, se discute de diversas maneras. Y entonces ya están listos para el eclipse. Las cosas que deciden
es cuáles técnicas van a usar para observar. Bueno, las dos cosas principales que deciden que importan son la corona y el magnetismo. Son como la prioridad en ese momento. Y entonces se acuerda en esos comités qué técnicas van a usar, y una de ellas es la fotografía. La corona solar se había dibujado durante mucho tiempo, incluso después de que la fotografía aparece y ya se está usando en astronomía. Hay un debate de cómo se registra mejor, porque los astrónomos que dibujan tienen criterio y buscan características, mientras que la fotografía, o sea, es un arma de dos filos. La fotografía es objetiva, pero es más burda. Hubo un tiempo en que se usaban las dos, y al final los grabados se hacían combinando las cosas dibujadas y las cosas fotografiadas. Ya para esta época, porque la tecnología tanto de la fotografía como de la impresión está muy desarrollada, ya todo el mundo está de acuerdo que hay que fotografiar. Entonces los astrónomos de todos lados van a hacer fotografías. Otra de las cosas que es importante hacer es sacarle espectros, otra vez, porque la luna tapa el sol, entonces podemos ver la corona con cierto detalle, y conocer el espectro de la corona nos dice qué temperatura tiene, qué composición tiene, nos puede decir incluso la velocidad del gas que está emanando del sol. Entonces se iban a hacer espectros. Una de las cosas que sucedió en México que estuvo muy interesante es que armaron y llevaron una cámara de cine, que el cine todavía es bastante joven en ese momento, y si buscan en YouTube Eclipse 1923, ahí está el video. Está muy accidentado, o sea, no tiene, digamos, resultados científicos extrafalarios, pero sí está muy interesante. Que ¿se oye poco? Ok, ¿ahora se oye mejor? ¿Ya está prendido? ¿Sí? Es que yo hablo muy querido, pero sí, y bueno, entonces pueden ver ese video, que está muy lindo, pero no muy útil. Bueno, entonces les digo, hubo expediciones de Estados Unidos, varias. Hubo una expedición alemana que yo todavía no entiendo. El gobierno mexicano apoyó al gobierno alemán para que una expedición viniera. Ellos apelan a somos pobres y perdimos la guerra, y le dan igual de tanto dinero a los alemanes como a Gallo, que a Gallo y a mí nos ofende, ¿no? Estas son fotos, de hecho la foto del lado izquierdo es foto del folleto que estamos mostrando acá abajo. Y les decía, una de las cosas que hizo Gallo fue conseguir equipo nuevo. En la foto del lado derecho ven, bueno, hay una larga cabaña que es, digamos, el tubo del telescopio, pero se pueden imaginar que un tubo muy largo y estar siguiendo el sol es muy complicado. Ir y montar algo así, ¿esa soy yo? Ir y montar algo así en un sitio remoto tampoco es fácil. Entonces ellos compran esta cosa que está en el extremo de la cabañita, se llama un siderostato, que es un espejo que va siguiendo el sol y dirige la luz del sol a ese tubo que está acostado. Entonces lo único que se mueve es el espejo y no se tiene que mover todo el aparato. En México decidimos ir a dos lugares. Bueno, el observatorio decidió ir a Yerbaniz, en Durango, y el gobierno les pidió que estuvieran en otro sitio donde iba a haber varias expediciones internacionales como para apoyar. Entonces, pero Yerbaniz era nuestro sitio principal, y este es el instrumento principal. Con este se iban a tomar fotos. Hay descripciones deliciosas tanto de el pre, es decir, de las personas encargadas de ir, checar el lugar. A ver, una de las razones por las que se escogió Yerbaniz, aparte de porque estaba en la totalidad, era porque había una estación de tren muy cerca y un poblado muy cerca. Entonces llegar con ese equipo grande y pesado es complicado. Incluso sus casas tenían unas tiendas de campaña, pero estaban usando los vagones del tren también. Y la otra es que hay un poblado para que haya comida y agua, ¿no? Y entonces en Yerbaniz hicieron principalmente esto de hacer fotos. En Yerbaniz también se instalaron de otros observatorios en Estados Unidos.
llamó mucho la atención y entonces nuevamente Gallo está en el centro, esta vez sin chaleco, con camisa blanca, en el mero centro parado, ¿no? Creo que ya lo conocemos después de verlo varias veces. ¿Quién ayudó a Gallo? Él se pudo llevar a varias personas del observatorio, pero otras se tenían que quedar porque en el observatorio también iba a haber gente que quería saber del eclipse. Había varias personas que eran ingenieros geógrafos, que es como se habían formado los astrónomos en ese entonces, que conocían a Gallo, que le pidieron que los pusiera de asistentes. Hay un relato muy, muy entretenido de un amigo del observatorio que va y le toca a él, no sé, llevar el tiempo, una cosa así. Y luego el gobernador de Durango, que estaba muy interesado en que se viera que Durango estaba entero y en paz y que era un buen lugar para inversión, les dio mucho apoyo también, entonces les dio personal. Yo creo que todos los de botas muy altas deben ser de Durango mismo. Y entonces así juntaron a la gente. El otro sitio fue Laguna Seca, que en San Luis Potosí fue donde les pidieron que se pusieran. Laguna Seca es el nombre de una finca que, como pueden ver, estaba completamente destruida. Todo el norte, a pesar de que estamos tratando de dar una imagen de aquí, no pasó nada. Obviamente sí pasó. O sea, esa era una zona con árboles y ya no existe. Pero bueno, ahí montaron telescopios más pequeños y además hicieron desde ahí las mediciones de magnetismo, que también interesaban. Y ya, bueno, a todo esto solo les he contado el observatorio y los astrónomos que hicieron y que querían y que les interesaba. Y del público, pues tenemos solamente evidencia indirecta, a diferencia de, por ejemplo, Inglaterra, donde todos escribían un diario y entonces podíamos haber leído el diario de alguien. Acá no tenemos esa tradición, empiezan a escribir diarios. Entonces lo que yo hice fue ir a ver la prensa y me di a la tarea de mirar la prensa antes y luego después. Una de las cosas que es muy interesante, que los comunicólogos les importa mucho, es el lugar que ocupa una nota y las dimensiones que tiene la nota. Entonces, 10 días antes no hay nada, 9 días antes hay algo en la última página y se va moviendo el tema del eclipse hacia la primera página y va agarrando tamaño también. Y entonces, ¿qué clase de información hay? Bueno, Gallo, además, Gallo es diferente del director anterior y del posterior, en tanto que, no sé si por iniciativa propia o porque el público se lo pedía, hay un montón de correspondencia del público pidiendo información de muchas cosas astronómicas. Entonces, cuando llega el eclipse, Gallo está consciente de que hay interés y hace boletines de prensa, bueno, lo que hoy llamaríamos boletines de prensa, está en contacto, da entrevistas. Entonces, en la parte posterior izquierda está la información básica, ¿no? Los poblados y las horas en las que se va a poder observar, o enfrente de ese está el mapa donde se muestra. Entonces, como nos ha pasado ahora, ¿no? Todos podemos ubicar si nos queda cerca o si vamos a ver una parcialidad. Otras de las cosas que hablan, la nota central atrás tiene como un trasfondo más bien histórico, y entonces desde la antigüedad los eclipses han significado bla bla. Y al final informan, hoy a los científicos lo que les interesa es esto, ¿no? O sea, insertan los intereses de los científicos en la cultura general. La nota hasta adelante, la más grande, habla de las expediciones extranjeras que llamaron mucho la atención. Creo que no les había dicho, pero como sale en la prensa y como la gente se va enterando, mucha gente quiere ir al norte, como nosotros ahora. La única manera de llegar allá entonces era en tren. Entonces en la prensa empieza a aparecer unas ofertas, un como BTP, donde pueden contratar un tren para la mañana del día del eclipse y luego un tren para el otro día y les dan cierto precio. O sea, sí empieza a cundir un interés. A tal grado que encontré varios ejemplos me llamó la atención que no encontré
ni antes y después solamente una nota, nada que tenga que ver como con superstición, que uno pensaría que entonces debe haber, todavía hoy hay un montón, ¿no? Seguramente nada más es que no llega a la prensa, y para saber de eso tendríamos que ir a otro lado. Lo que sí encontré es otro tipo de cultura, que es la cultura del consumo, porque en la última nota de la derecha es solo un ejemplo de varios anuncios donde toman el tema del eclipse para llamar la atención de la gente y hacerlos venir a comprar a su tienda en particular. Tendremos la barata del eclipse, hay una obra de teatro que se llama no sé qué, otra vez el no sé qué del sol, ahora no recuerdo, pero hay varios anuncios de ese estilo. Entonces el tema está cundiendo. Y se tienen que imaginar que es como si estuvieran mandando notas cada 3 segundos en Twitter. O sea, este es el equivalente en esa época. El mundo se movía más despacio, además la cantidad de gentes que leían era menor, la cantidad de esas gentes que leían el periódico era todavía menor, pero el tema se difunde. Tan es así que incluso hay cartas del público en esa época, ¿no? Entonces eso es antes. Y después, que les digo que yo esperaba encontrar un montón de, hicieron sacrificios animales y no hay nada de eso. Hay una donde dice que en Morelia se reúne un grupo de personas y hacen rogativas. Pero fuera de eso hay, como en el lado izquierdo, un montón de imágenes de gente asombrada mirando al sol sin filtro, que no lo hagan por favor. Pero un énfasis en las personas, ¿no? Y luego es súper interesante las palabras que usan. O sea, los adjetivos son maravilloso, increíble, sorprendente, inusitado. A mí me aumentó el vocabulario. Y luego las excursiones, que les siguen pareciendo muy interesantes. Y si el periódico funciona como creemos que funciona, que es que refleja lo que considera son los intereses del público, entonces nos da una idea de hubo mucha gente. Sabemos, por ejemplo, que alrededor del observatorio en Tacubaya hubo un montón de gente. Les interesaron especialmente, porque creo que no dije, pero alrededor de las expediciones científicas el gobierno puso ejército. Y si no hubiera puesto ejército, el público hubiera ido a preguntar y a tocar y a todo, ¿no? Después del eclipse les dejaron acercarse y les contestaron sus preguntas. Y una cosa bien interesante que pasó fue que pasó el eclipse y pasó un día y pasaron 2 y pasó una semana y no dieron como el resultado, porque no había el resultado, había una serie de resultados que había que comparar y analizar, y entonces empiezan a salir notas que dicen los científicos en su torre de cristal se encierran y no comparten con nosotros el conocimiento, y pues falta de relaciones públicas, porque tenían que haber divulgado que no había nada que divulgar por lo menos, o divulgado alguito, ¿no? Decir, sacamos esta foto. Y eso es entonces lo que sabemos del público. Y eso es todo lo que les voy a platicar hoy. Siempre termino poniendo, ese es como se veía la corona. Esta es otra página del folleto que está abajo, que está abajo, que vamos a ir a ver cuando terminemos acá. Esta es otra de las páginas. De hecho, esta es la página, ¿no? La que pusimos. No, era una de casi totalidad. Y la corona, como pueden ver en ese momento, tampoco está muy emocionante, pero a los científicos no les importa si es emocionante o no, les importa las cosas que miden, entonces estaban felices. Siempre pongo mi correo por si alguien después quiere contactarme o preguntar cualquier cosa, pero más que nada me gustaría que hagan preguntas ahorita. Muchísimas gracias, doctora. Pues abrimos entonces el espacio a preguntas. Pero primero un aplauso. Por supuesto. Es en realidad fascinante ver todos estos aspectos del eclipse, y quisiera saber si tienen preguntas. Yo puedo irles compartiendo un comentario que nos hace centenario del eclipse del 10 de septiembre de 1923. Él comenta, o ella comenta, el periódico El Siglo de Torreón cubrió el eclipse y esta colección está digitalizada.
como para compartir que esta información está disponible. Bueno, por su nombre sabemos que es seguidor o seguidora de este fenómeno. Y no sé si aquí dentro de la sala hay alguien que quisiera preguntar algo. Hola, yo quería preguntar si en esta observación del 23 sí se pudo comprobar lo de las estrellas, que se distorsiona la luz. ¿Sabes qué? En realidad no fue contundente porque, de hecho, antes incluso ya sabían. Lo que pasa es que no querían perder la oportunidad. Importa mucho tener estrellas que sean brillantes para estar seguros de detectar la misma estrella y entonces saber su desplazamiento, su aparente desplazamiento. Y el campo de estrellas atrás del Sol en este eclipse era débil. Entonces los resultados no fueron muy emocionantes. Muchas gracias. Esto fue en el 23. Ajá. Y fue previo a la teoría de la relatividad, ¿no? No. Justamente el chiste, Einstein publica la teoría sencilla en 1905 y un par de años después. Sí, Einstein ya había pedido que hicieran, hay que llegar a tiempo, Pedro. Einstein ya había pedido que hicieran esa comprobación en 1910 o 12, una cosa así, pero se atraviesa la guerra y entonces Eddington hace una expedición en 19 y el observatorio de Lick hace una expedición en 22 y ellos tenían bastante buenos resultados. Entonces esta no era la mera, esta era nada más una subsecuente para no perder la oportunidad de abonar datos a la comprobación. Pero entonces sí se sabía que sí, ya se había comprobado. Y el campo de estrellas que existía como para hacer ese tipo de... Lo que pasa es que el campo de estrellas cambia en cada eclipse, ¿no? De acuerdo, o sea, si pero ¿cuál es el...? O sea, se conocía entonces y se podía haber hecho la medición y retroactivamente no existen las imágenes como para que lo hubieran podido hacer. No, porque tienes que hacer una medición el día antes y una medición el mero día. Okay. ¿No? Que es lo que hicieron acá, pero no, el resultado no fue muy espectacular. Pero es una gran pregunta, si es uno de sus objetivos, ¿lo lograron o no? Ay, gracias. Yo tengo 3 preguntas. Una es, ¿cómo se calcula la trayectoria? O sea, ¿cómo saben por dónde va a pasar? ¿No? Es muy difícil, perdón. Bueno, te la puedo contestar en abstracto, pero, o sea, yo jamás fui de ese tipo de astrónoma. Sabemos la órbita de la Tierra y la órbita del Sol, de la órbita de la Tierra y de la Luna, y sabemos en dónde van a estar en cada momento, y entonces haces el cálculo de dónde se intersectan y de dónde pero así, hable con alguien más. Vea por favor el anuario del Observatorio Astronómico Nacional, que seguramente tiene el método. El observatorio de Tacubaya, ¿el edificio sigue existiendo? No, y eso es una de las cosas más estrepitosamente horribles que han sucedido. El observatorio se aplanó y ahora está la Prepa 4 ahí. Es una cosa tristísima. Tenemos un montón de fotos y yo doy una plática que es visita guiada al observatorio y siempre termino diciendo, ¿y quién sabe quién? Yo sí sé, pero no voy a decir, a cambio de quién sabe qué, dio el observatorio para obtener otra cosa. Ya no existe. Bueno, la última a lo mejor también es muy técnica, pero me causa como mucha curiosidad. ¿Para qué querían medir el magnetismo? O sea, ¿qué función tiene? ¿O por qué hay magnetismo ahí y para qué se Porque medía? el Sol tiene un campo magnético muy fuerte y no estoy muy segura, pero la alineación debe tener algo que ver. O sea, no sé. Yo te puedo decir toda la polaca, pero no tanto de la ciencia, pero se me queda de tarea. Hola, buenos días. Hola. Esto no se trata del eclipse, pero me tocó ver, sí soy antigua, me tocó ver hace unos años aquí en la Ciudad de México que el sol de repente se llenó de una corona con una luminosidad intensísima y un poco ovalada, donde predominaban los colores naranja y amarillo. Yo creo que muchas personas lo vieron, pero te lo pregunto porque me gustaría saber qué fue lo que ocasionó eso. Sí, de hecho, el mismo señor que se distrajo y
y observó la corona por primera vez, es el que descubrió esto que le aparecen como perlas alrededor. Y esas perlas son es un fenómeno de cuando estás a punto de llegar. De hecho, la imagen que escogimos acá abajo tiene un poco eso. Es en cuanto está a punto de llegar a la totalidad, el sol tiene la corona que ven, pero además tiene unas ráfagas. Y entonces cuando está a punto de ser tapado como se destacan más. Entonces sí, eso es algo que se ve y solo se ve a punto de taparse. Una vez que está tapado ya solo ves la corona. ¿Y eso qué habrá sido en el eclipse de 71? No, posterior, eso sí me acuerdo. Que 91. Porque tuvo que ser después de como en el 80 y tanto. Sí, 91. Pero era un espectáculo fuera de serie. Ya. Yo estuve ahí, pero no vi ese. Sí, pero eso sucede y eso te da información acerca de lo que está haciendo el sol y depende de cómo está el sol en ese momento. Me llama la atención que, bueno, ahorita que platicabas de este eclipse, es en Durango. Ahorita los estados por donde se va a ver más intensamente, bueno, la totalidad casi, es precisamente Sinaloa, Durango, Torreón, bueno. ¿Eso es coincidencia o siempre pasa así? No, es coincidencia. ¿Sí? Ok, muy bien, gracias. Ay, perdón, aprovechando que aquí está el micrófono. Muy bien, Susana, muchísimas gracias. Y una duda en relación a la fotografía y a las técnicas que se utilizan. Recuerdo que el observatorio de Tonancintla, en los años que empezó a funcionar, sacaba placas de vidrio fotográficas. En este momento, ¿qué técnicas fotográficas se usan? También no solo placa de vidrio, sino un poco anticuado para su momento, pero alguno de los registros dice, porque ya ves que en el inicio la foto en vidrio era placa húmeda y acá se oye como que estaban usando placa húmeda, porque dice saco la placa, no sé qué, y luego, porque es mucho menos estable. Entonces sí, placa de vidrio, y no estoy segurísima, pero creo que todavía usaban la técnica de húmeda. Y hay, de este no hay, no sé dónde estarían las placas. Tenemos impresiones, tenemos impresiones, pero no sé si conservamos las placas. Yo les pediría que demos un aplauso a la doctora Susana, agradeciéndole muchísimo por esta charla, en donde aprendimos mucho, además, en torno a lo que ocurre pues alrededor del eclipse, que ahora lo estamos presenciando. Quisiera aprovechar ahora para que vamos a cerrar nuestra transmisión en vivo, para agradecer a quienes nos siguieron desde su casa. Quisiera agradecer en nombre del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad a la Educación y la Educación a la doctora Susana Viro y darle esta carta de reconocimiento. Muchísimas gracias. Y quisiera agradecer a la doctora Yoria Tortolero, directora del Archivo Histórico de la UNAM, quien, además de orquestar esta fantástica charla y ponernos en contacto con la doctora Viro, también ella nos ha permitido tener un espacio sobre el archivo histórico en el museo, una ventanita para poder ver ese gran acervo que tienen. Y bueno, pues quisiera invitarles a quienes nos miran desde casa a que vengan al Museo Unamoy y vean este álbum del eclipse total del 10 de septiembre de 1923 y vean en vivo y a todo color este objeto fantástico del que nos habló hoy la doctora Susana Viro y quien nos ha permitido, gracias doctora Yoria, por permitirnos, por la confianza y por tenerlo aquí. Muchísimas gracias por seguirnos y les invitamos a continuar con el Museo Unamoy, a que visiten nuestras exposiciones y que estén muy atentos a nuestra cartelera para que podamos seguir con ustedes. Muchísimas gracias.